Hola, ¿cómo están? Soy Luciana Minassian, soy auxiliar docente en la Cátedra de Holocausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y también soy docente auxiliar en la Cátedra Aspectos Jurídicos del Genocidio Armenio, que es un CPO, un curso que da 4 puntos cuando ya los abogados están por recibirse. Depende de la Cátedra Libre y también del Departamento de Derecho Público 2 en la Facultad de Derecho. Y también soy auxiliar en la Cátedra de Derecho Internacional Público. El titular de todas estas cátedras es el doctor Roberto Malcasian, yo soy su ayudante y en el caso de Internacional Público la cátedra es Buis Malcasian. Bueno, hoy les quiero contar un poquito del genocidio armenio. Ayer estuvimos en la fecha que se conmemoran el 105 aniversario del mismo. Y tal vez conviene empezar contando un poquito qué es Armenia, porque sabemos que muchos cuando llegan a nuestro curso inclusive tampoco conocen al respecto. Armenia es, la primera mención de Armenia es la bíblica, cuando el arca de Noé se posa en el monte Ararat, que era parte del territorio armenio por mucho tiempo. Luego se perdió después de las masacres y deportaciones en el Imperio Otomano y tras los diversos tratados y acuerdos que se hicieron cuando Alemania y Turquía durante la Primera Guerra Mundial perdieron la guerra contra los aliados. Armenia siempre fue siempre fueron un pueblo sedentario, o sea, siempre estuvieron en la misma zona. Llegó a tener reinos, el reino de Urartu se lo llamaba en persa, el reino de Cilicia, y esos reinados, por ejemplo el de Cilicia, llegaron hasta el año 1375. Armenia fue la primera nación en adoptar la religión cristiana como religión oficial de Estado. Y también fue una suerte de mediadora a través de las distintas civilizaciones que fueron invadiendo la zona en la cual se encuentra Armenia. Armenia se encuentra en el Cáucaso. La Armenia actual está rodeada sus vecinos son Turquía, Azerbaiyán, Irán y Georgia. En el mapa anterior, que es lo que podríamos denominar la Armenia occidental y donde vivieron todos nuestros ancestros por muchísimos años, más de 4.000 años de historia tiene Armenia. Era la Armenia occidental, la Armenia histórica, que fue la que se perdió después de las masacres y las deportaciones durante el genocidio armenio. Entonces, lo que aprendieron de alguna manera los armenios es que como venían civilizaciones y conquistaban esas tierras en donde ellos siempre permanecían, fue adoptar una postura de mediadores, de conciliadores, para poder mantenerse también con vida y poder realizar sus actividades económicas, que eran más que prósperas. Entonces, de esa manera se arreglaron tanto para subsistir mientras los persas estaban conquistando esos territorios, mientras el Imperio Romano llegó a conquistar las tierras en donde estaban situados los armenios, y luego cuando vinieron los que descendían de mongoles y fundaron el Imperio Otomano también en la misma región. Fue así que los armenios, por el hecho de haber incorporado el trabajo de la ruta de la seda, que llegaba hasta la India, tenían una suerte de poder que manejaban más que nada para poder preservarse. Y en ese sentido es el que los denominó amigables componedores o conciliadores. Ese rol ahora Armenia ya lo perdió. En la actualidad no existe ese rol, pero fue una forma de preservarse en los tiempos en que
los distintos imperios se sucedían y ellos siempre estaban bajo el yugo de todas estas civilizaciones que venían a conquistar estos territorios. Bueno, en relación al genocidio armenio, hay que ir un poquitito más para atrás y explicar que ya desde 1894 hasta 1896 tuvieron lugar las masacres del sultán Abdulhamid, por eso se llaman masacres hamidianas. Los armenios siempre reclamaban, tanto como otras minorías, siempre reclamaban alguna mejora. Los armenios estaban regidos bajo el sistema del Milliyet se escribe con Elie, y bajo este régimen ellos se les permitía profesar su religión, se respetaba esto, pero a la vez hacía que fueran ciudadanos de segunda. No solamente ellos, los judíos también en la región de Palestina. En el Imperio Otomano coexistían muchas minorías. Por ejemplo, estaban los griegos, los asirios, los armenios, los judíos, los turcos, los kurdos, los circasianos, los sasas, los alevis, los surianis. Y fueron todas minorías que de alguna manera se las arreglaban para subsistir y coexistir. Y por eso estos reclamos que hacían los armenios para tener alguna mejora en su calidad de vida, reclamar algún derecho, se dieron cuenta que eran peligrosos porque ante la formulación de alguna propuesta para una mejora, en 1894 ya había comenzado esta política del sultán de reprimir y de mandar a combatir y de alguna manera eliminar armenios, masacrar armenios como toda respuesta a lo que ellos solicitaban. Después esto se verifica nuevamente en 1909 en las masacres de Adana. El Imperio Otomano estaba conformado por 35 provincias o vilayetos. 33 eran vilayetos o provincias y 2 más pequeñas, como por ejemplo el caso de Alepo, que se denominaban Sanjak. Entonces, en 1909, en la región de Adana, otra vez comenzaron los problemas con la comunidad armenia y nuevamente se respondió con una matanza. En ese momento se eliminaron aproximadamente 30.000 armenios durante las matanzas de la zona de Adana en 1909. En 1908 se había proclamado la nueva constitución. Más allá de la figura del sultán estaba el partido político del Comité de Unión y Progreso, también conocido como los Jóvenes Turcos, y ellos estaban a favor de esta constitución con la conformidad, por ejemplo, también de los armenios, que lo vieron como una posibilidad de mejorar su calidad cívica, de obtener también algún beneficio a través de las nuevas normativas que se iban a incorporar a partir de la nueva constitución, y la apoyaron con mucho gusto. El asunto es que en 1910 se comprueba que hay una reunión secreta de los jóvenes turcos del Comité de Unión y Progreso, y los que van a ser las figuras principales, los perpetradores principales de las matanzas, de las deportaciones y matanzas que configuran el genocidio armenio, se reunieron. Puedo mencionar los más importantes, que son los que luego estarían a cargo de todas las deportaciones y masacres, comenzando por el ministro del Interior, el Talat Pasha, los ministros de Marina y de Guerra, Enver y Cemal Pasha, el doctor Nazim Fethi y algunos otros componentes del Comité de Unión y Progreso, que era un partido político, también denominado los Jóvenes Turcos. Entonces, ya directamente en
este congreso secreto que ellos, o esta conferencia secreta, esta reunión secreta que ellos llevan a cabo, deciden esta solución final, el exterminio para los armenios. Y en ella deciden muchos puntos. El primer punto es manejarse con una codificación especial. Por ejemplo, el que fuera después ministro del Interior, Talat Payá, anteriormente había sido oficial de telégrafos, con lo cual podía impartir órdenes de exterminio, órdenes de deportación, órdenes de masacres a las 35 provincias, extender la comunicación a los gobernadores de todas las provincias y a sus funcionarios jerárquicamente inferiores. Fue así como se decidió que se iba a hacer una correspondencia telegráfica, que a través de ellas se iban a dar las comunicaciones pertinentes a todo el territorio del Imperio Otomano donde estuvieran viviendo las poblaciones armenias, que en realidad eran las 35 provincias o vilayetos, y que se iba a establecer un distinto tipo de cifrado para cada correspondencia que se hiciera. Eso muchas veces se ve refutado por académicos armenios, y nosotros tenemos la suerte a veces de contar, no sé si lo van a ver del derecho o del revés, yo lo veo como que les sale del revés, con autores, por ejemplo, turcos, pero de la Universidad de Clarks. Este es el caso de Taner Akçam, que escribió en 2018, se publicó este libro, Killing Orders, en el cual, siendo el día de hoy, todavía los académicos turcos que el gobierno decide que se ocupen del tema, siempre refutaron la manera en que nosotros alegábamos que estaban descifrados los códigos. Y esto se remite a esta reunión de 1910. De ahí en adelante hubo toda una planificación con el cual, si bien había un cifrado general para que todos los gobernadores de las provincias comprendieran las órdenes que les iban a llegar, luego alternativamente se iban a ir cambiando esos cifrados cada 6 meses. Bueno, vuelvo un poquito a lo que se decidió en este congreso de 1910. Por una parte, este cifrado, que luego después en la práctica fue cambiando. Había uno general y cada 6 meses se enviaban instrucciones nuevas para que no fueran entendidos si es que en el camino algún funcionario o dentro de las oficinas de los archivos, que de por sí eran bastante desordenados los archivos en cada provincia, en las oficinas donde llegaban estos llegaban a oficinas de un comité que había de tribus y de refugiados, y también llegaban comunicaciones de otra comisión que se llamaba Comisión de Propiedades Abandonadas, que después puedo tratar de explayarme un poco más, pero hace referencia a las propiedades que se iban confiscando a los armenios a medida que se los sacaba de sus casas, que se los deportaba. Bueno, entonces el primer punto en el Congreso de 1910 fue ocuparse de la correspondencia telegráfica y de que se iban a mandar mensajes cifrados. Luego se determinó la preparación de registros especiales en donde constara todo lo que se le iba a incautar a los armenios en materia de propiedades, si eran propiedades urbanas, si eran propiedades rurales, qué tipo de propiedades, las propiedades que pertenecían a las iglesias, porque las iglesias eran muy importantes en la medida que eran el nexo entre el sultán y luego fueron el nexo entre los jóvenes turcos. Eran los que tenían la información de las comunidades en las distintas provincias. Entonces la iglesia tenía catastros, la iglesia tenía información de nacimientos, de funciones, matrimonios, bautismos, manejaba las escuelas armenias, la información de los cementerios y de todo el predio que ellos también tenían, que eran predios muy vastos y que incluso en el día de hoy se siguen realizando reclamos materiales, por ejemplo por uno que se llama el Catolicosato de Cilicia, un patriarcado del antiguo reino de Cilicia, que a la fecha de hoy creo que probablemente es un lugar donde está asentada una base aérea de Estados Unidos en Turquía.
y se siguen haciendo reclamos porque esas tierras fueron confiscadas de propiedad armenia. Entonces, lo segundo fue esto, preparar registros de propiedades inmuebles y clasificar entre urbanos, entre rurales, rústicos, iglesias, escuelas, hospitales, informar este registro a los ministerios del Interior, de Educación y de Guerra. También se decide la disolución de todas las asociaciones armenias. Después se va a decidir el arresto de los civiles armenios. ¿Esto con qué se asocia? Se asocia con el día 24 de abril de 1915, donde en esa noche se arrestan a los principales jefes intelectuales, líderes intelectuales de la comunidad armenia en Constantinopla, actual Estambul. ¿Y con qué finalidad? De alguna manera, al ser ellos los jefes intelectuales de la comunidad, podían ser los que tuvieran autoridad para decidir un poco cómo se podría actuar en la medida en que iban a comenzar las persecuciones, con lo cual desaparecen aproximadamente unos 300 intelectuales que de la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, los llevan a dos prisiones cercanas a la zona de Ankara y después bajo distintos pretextos los van llevando a una región que se llama Diyarbakir, que es otra provincia del Imperio Otomano, para someterlos a cortes marciales. Pero la realidad es que la mayoría de ellos fueron exterminados, fueron asesinados en el camino. Y, a ver, por ejemplo, parlamentarios de mucho renombre fueron esa noche del 24 de abril secuestrados y fueron llevados detenidos a estas dos prisiones de la zona más cercana a Ankara, y luego fallecieron en caminos a las rutas a la provincia de Diyarbakir antes de ser sometidos a las cortes marciales. Y de hecho tenemos luego la mano de obra que se utilizó para eliminar a intelectuales armenios, era parte de lo que se llamó la organización especial, que fue mano de obra que se sacó directamente de los establecimientos carcelarios. O sea, se liberó a reclusos de establecimientos carcelarios y se les solicitó realizar todo este tipo de trabajo sucio. Pero a su vez, por ejemplo, en el caso de los que fueron arrestados en la noche del 24 de abril, de los intelectuales armenios, esta gente que los asesinó en el camino, como yo venía explicando, después fueron sometidos ellos mismos a un juicio y ejecutados, porque de alguna manera no querían quedar con la mancha de que estos sicarios pudieran dar testimonio de lo que los habían las órdenes que les habían impartido y que ellos habían cumplido de acuerdo a lo que les había dado el ministro Talat o el ministro Enver o el ministro Cemal. También había otros jefes del partido de los jóvenes turcos, llamado también Comité de Unión y Progreso. Bueno, otra cosa que se decidió es la disolución de las asociaciones armenias, el arresto de los civiles armenios, como les comenté, la incitación al odio anticristiano, intentar llamar la atención de la comunidad musulmana, de los ciudadanos otomanos musulmanos, para que sintieran una especie de odio contra los cristianos, para que se hiciera más fácil el proceso de deportaciones y masacres. También se decidió que primero se iba a eliminar a los hombres. También se decidió que se iba a autorizar la conversión al Islam, o sea que de ser cristianos se iba a autorizar la conversión al Islam, y eso iba a servir de herramienta de manera tal que si uno se convertía al Islam iba a poder salvar su vida. En la práctica, bastantes personas que se sometieron a la conversión del Islam estuvieron con vida determinado tiempo, pero luego el ministro del Interior, Talat, en determinado momento también decidió terminar con la vida de los que se habían convertido al Islam. O sea que en definitiva la conversión al Islam no fue salvoconducto
para no ser eliminado. También se autorizó y se decidió la deportación y dispersión de familias. Sobre todo se decidió la remoción de cargos de funcionario público a todos estos súbditos del Imperio Otomano que eran de origen armenio, salvo las familias de los parlamentarios. Estos parlamentarios, algunos fueron esa noche arrestados, la noche del 24 de abril, y algunos otros permanecieron en el Parlamento, si bien el Parlamento había cerrado sesiones, porque esto era como un golpe de Estado que se había establecido por los jóvenes turcos, dejando sin poder a la autoridad máxima, que era el sultán, y a partir de ahí se regían con estos decretos que se comunicaban a las 35 provincias. Habían decidido también que emisarios especiales iban a llevar estas órdenes a cabo, y luego se iban a, y esto es muy importante, se iban a destruir los originales una vez que fuera informado. Había un sistema de doble información en el cual a las comunidades armenias probablemente se les informaba que por cuestiones de seguridad, dado que ya estábamos en épocas de la Primera Guerra Mundial a partir de 1914, se les iba a reubicar, relocalizar, reasentar en territorios del Imperio Otomano en el cual no iban a correr riesgo. Y esto fue sospechoso porque muchas provincias de las cuales deportaron y masacraron armenios no tenían nada que ver con la ruta en las cuales se estaba combatiendo. Con lo cual no justifica para nada la información que se le brindaba a la población armenia. Entonces, esta doble documentación era indicarles por un lado que se los iba a reasentar, reubicar, relocalizar, cuando en realidad la palabra concreta era deportar con fines de exterminio, y que iban a tener posibilidad de realizar un inventario en el cual iban a poner las propiedades que dejaban, los comercios que dejaban, y que todo eso se le iba de todo ese acervo se le iba a otorgar un equivalente al llegar a la zona en las cuales se debían establecer, en donde iban a correr menos peligro. Eso, por supuesto, que era una comunicación absolutamente falsa, porque lo que se le brindaba a la población armenia era ese tipo de información, mientras que a los oficiales, a los gobernadores de las 35 provincias, se les iba dando a partir de mayo de 1915 órdenes completamente distintas, en donde constaba que se debía deportar, enviar a la zona de Deir el-Zor, que es zona desértica cercana a Siria, y que allí los que llegaran con vida, dado que muchos debían atravesar el territorio completo del Imperio Otomano, los que llegaran con vida a la zona del desierto los iban a exterminar en ese lugar.